Miles de centroamericanos dejan sus hogares, sus familias y su tierra en busca de un sueño. Migran al norte con el objetivo de mejorar su calidad de vida. El documental Casa en Tierra Ajena narra las vivencias de estos viajeros y expone la cruda realidad a la que se enfrentan en busca de un mejor futuro. Hoy en Una Mirada conversamos sobre la migración de centroamericanos al norte del continente y analizamos el documental Casa en Tierra Ajena. Acompáñenos. Yo nunca pensé ver a mi país así. Nunca pensé tampoco ser uno de los que iba a venir sufriendo en el camino. ¿Verdad? Aquí voy. ¿Verdad? Y somos gente trabajadora. ¿No? Pero ¿por qué hacen eso? Por el gobierno que nosotros tenemos. El gobierno que tenemos allá no se preocupa por la gente pobre. Eso es un desánimo y las oportunidades pues no es a todos ni es igual. Y por eso nos arrancamos en venir. No es porque queramos. En esta sociedad donde hay opresores y oprimidos, donde hay víctimas y victimarios, habíamos descubierto que los migrantes estaban en el nivel más extremo de vulnerabilidad. Son historias que hablan de tristezas, de hambre, de violencia, del abandono social. Ellos se dan cuenta de que no existen para sus países. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de migraciones hacia el norte en el marco de un documental denominado Casa en Tierra Ajena, que fue producido por la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica, con el apoyo del Consejo Nacional de Rectores, el cual aborda una temática muy actual porque no solo tenemos gente de Costa Rica migrando constantemente hacia el norte, sino también ahora Costa Rica es zona de paso de personas de diferentes nacionalidades que quieren pues alcanzar un sueño de tener una vida mejor, con todo lo que esto involucra tanto en la calidad de vida de estas personas como para los territorios por donde ellos cruzan. Es una temática realmente importante de la que hay que reflexionar mucho, hay mucha acción por hacer, pues de una vez les invitamos a que busquen este documental Casa en Tierra Ajena en YouTube para que puedan hablar y conversar al respecto con otras personas y buscar pues como país la mejor solución a este tipo de situaciones. Para hablar del tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Esteban Aguilar Ramírez, quien es académico de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Además nos acompaña Guillermo Acuña González, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Gracias, Guillermo, por estar una vez más aquí con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar de nuevo por acá. También está con nosotros Ivania Villalobos Vindas, quien es la productora audiovisual de la UNED, que dirigió el documental Casa en Tierra Ajena. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Además, nos acompaña Carlos Sandoval García, académico e investigador del Instituto de Estudio de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, autor del libro No Más Muros. Gracias, Carlos, por estar con nosotros aquí en Una Mirada una vez más. Muchas gracias por la invitación. El tema de las migraciones hacia el norte es conocido. O sea, nosotros sabemos que en Costa Rica, sobre todo de ciertos poblados del país, hay migración constante hacia el norte. Sin embargo, también recientemente Costa Rica se ha convertido en zona de paso de ciudadanos y ciudadanas de otras nacionalidades que encontraron la forma de llegar hacia el norte a través de nuestro territorio, con todo lo que esto significa tanto para ellos, ¿verdad? Y ellas en la afectación de su calidad de vida, el gran sacrificio que hacen para alcanzar un sueño, pero también lo que tienen que enfrentar en el camino, que es precisamente lo que se refleja acá en el documental Casa en Tierra Ajena. ¿Qué llevó a ustedes a querer sensibilizar a través de esta producción a la gente sobre
el drama que enfrentan las personas que migran hacia el norte en este caso, porque cualquier situación de migración pues siempre tiene gran impacto para la gente que la lleva a cabo. Sí, pues claro, cuando nos reunimos de parte de la UNED y de la Universidad de Costa Rica con Carlos, pues siempre fue un interés mucho de llevar la investigación científica social al lenguaje audiovisual, por como mencionabas, ¿verdad?, sensibilizar en ese tema, pero principalmente como equipo, ¿verdad?, porque somos un equipo muy numeroso el que hizo posible este proyecto, siempre nos planteamos qué cosas distintas de lo que ya se hablaba, tanto en los documentos escritos como en los audiovisuales, íbamos a poder comunicar. Es ahí cuando tomamos como base el libro de Carlos, No más muros, exclusión y migración forzada en Centroamérica, y nos planteamos 3 grandes preguntas que el documental pretende responder. Una es, ¿qué fuerza a la población centroamericana a migrar de forma forzada? Después, ¿cuáles son los peligros que enfrentan en ese viaje y en ese tránsito, verdad? Al viajar sin documentos por países, por decirlo así, de tránsito, donde la migración realmente no es atendida de una forma humanitaria o con políticas realmente inclusivas, ni mucho menos. Y luego conocer esa otra mirada que hay sobre la población migrante y que principalmente viene desde los sectores más de base, que abren sus casas, que apoyan de forma voluntaria en casas a migrantes, a esa población en tránsito, y aprender de esas experiencias. Yo agregaría lo que ha dicho Ivania, que tenemos que recordar que en el año 2017 se cumplieron 30 años de los acuerdos de Esquipulas II, sí, que nos prometieron lo que se decía en aquel entonces, la paz duradera en Centroamérica. 30 años después estamos muy lejos de haber conseguido la paz y más bien encontramos una Centroamérica herida por diversas injusticias que obligan a muchas personas a salir de sus comunidades, y quizás es el acicate que da origen a Casa en Tierra Ajena. Yo diría que el documental viene a evidenciar una realidad compleja, como lo ha dicho Carlos y también Ivania. Me parece que estamos ante la presencia de no una, sino varias Centroaméricas partidas en pedazos, ¿verdad? La narrativa sobre Centroamérica hablan del Triángulo Norte, del Bloque Sur, de Centroamérica más Belice, o Centroamérica más Belice y Panamá, o una Centroamérica histórica versus otras versiones de Centroamérica. Lo que sí está claro es que en los últimos 30 años, lejos de posibilitar y evidenciar una mejora en las condiciones de calidad de vida de las poblaciones centroamericanas, se han ido deteriorando, y esto ha sido una de las manifestaciones causales de por qué la gente está saliendo como sale de la región centroamericana. Además, en esta narrativa centroamericana es importante ver, digamos, dentro de todas estas razones de desigualdad, y que el documental creo que refleja muy bien, es encontrarse como dentro de los 5 o 6 países más desiguales de la América Latina tenemos 3 centroamericanos. Pero, o sea, tenemos Honduras, tenemos Guatemala, Panamá, dentro de los países más desiguales de la América Latina, que fuerza un montón de estas razones por las cuales la gente migra. El documental tiene una linealidad que me parece muy hermosa, digamos, en forma narrativa, que es entender el derecho tanto a migrar como a no migrar. Sí, así lo refleja el documental. Vamos a ver un primer extracto de Casa en Tierra Ajena, donde se explica cómo la violencia es una de las razones de la migración de los centroamericanos hacia el norte. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Desde los 70 comenzaron a profundizarse las causas de la guerra, pero la historia dice que fue con el asesinato de Monseñor Romero que se desató la guerra. Así mataron al que era la voz de la gente, ¿cómo no van a matar a la gente? Entonces, muchísima gente que estaba indecisa se fue con ellos a la montaña a luchar contra el régimen. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Durante esos 12 años murieron cerca de 70.000 salvadoreños y salvadoreñas, fueron asesinados. La inmensa mayoría de ellos era población civil, que no tenían nada que ver directamente con la guerra. Eso es caldo de cultivo para la migración, ¿verdad? Aquí no se va el que quiere, sino es casi una obligación irse para mejorar la vida. Aquí solo hay una muestra de los tantos fallecidos que hubo durante el conflicto armado. Hay 30.000 nombres. La violencia en este país es un problema estructural. Tenemos ahora unos índices de homicidios tan o más altos que durante la guerra. Luego de la guerra se estima que también hay otra causa para migrar y es huyendo de la violencia. Aquí el flagelo que más atormenta a la población es el de la violencia. Aquí se puso bien crítica la vida con la delincuencia de Mara, ¿verdad? Pues había mucha pandilla aquí y a donde quiera, pues, él donde quiera que salía a vender vitaminas, a él pues le ponían renta. Entonces, y él pues casi no vendía la medicina, era poquito lo que vendía, y de lo que vendía tenía que por ley, aunque sea rentarles algo ahí, ¿verdad?, de dinero. Y por temor a lo que le podía pasar en el camino, pues él decidió un día, el 3 de septiembre del 2013, salir de este lugar hacia Estados Unidos. Una realidad muy compleja es la que refleja este documental Casa en Tierra Ajena, del que estamos conversando aquí en Una Mirada. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos, quédese con nosotros. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y CINAR S.A., hoy con el tema de migraciones hacia el norte en el marco de la producción del documental Casa en Tierra Ajena que realizó la UNED, la Universidad de Costa Rica y el Consejo Nacional de Rectores, y que les invitamos a buscar en YouTube porque refleja esa realidad que se está viviendo en nuestra región centroamericana con las migraciones hacia los países del norte en busca de un sueño. ¿Realmente alcanzarán ese sueño? De eso vamos a estar hablando aquí en el programa. Pero antes quisiera que nos refiriéramos a los diferentes temas que el documental plantea como causas, digamos, de esta migración hacia el norte. Carlos nos recordaba de una manera muy puntual que son 30 años de los acuerdos de Esquipulas II que prometían devolvernos la paz. Muchos recordamos con la esperanza, ¿verdad?, que eso nos significó cuando veníamos de una Centroamérica convulsa, donde la gente moría por cientos, y esto llegó con gran esperanza, pero realmente esa paz no llegó como se prometió, ¿no es así, Carlos? Sí, sí, efectivamente, Maribel, y recordar también que la imagen que aparece al inicio de esta secuencia que acabamos de ver es la de Monseñor Romero, ¿verdad? Sí. Tal vez haya personas más jóvenes viendo ahorita Canal 13 y no recordarán que Monseñor fue asesinado mientras oficiaba misa, ¿verdad? Cuando alza el cáliz, le disparan desde el fondo de la capilla donde estaba. De manera que esa es una escena como muy reveladora de lo que pasaba en El Salvador en la década de 1970, del recrudecimiento de la guerra, y bueno, y enos acá 30 o más años después, ¿verdad? Hay que decir que hoy en El Salvador la tasa de homicidio doloso ronda los 104 homicidios por 100.000 habitantes. En Costa Rica, posiblemente el año 2017 lo habríamos cerrado como en 12 o 13 homicidios. Sí. Allá tienen 104, 105. En el marco de un proyecto que hacemos de investigación que hacemos en la Universidad de Costa Rica,
hemos hecho una encuesta en distintos países de Centroamérica en los últimos meses del año 2017 y en El Salvador nos dio que el 77% de las personas se irían del país si pudieran. Imagínense. Es decir, 7 de cada 10 buscarían irse. Es decir, que vivimos unas circunstancias muy difíciles. Muchas de esas personas ahora están buscando ser refugiadas acá en Costa Rica, sí, y muy pocas lo alcanzan, ¿verdad? Es decir, que tenemos una situación realmente muy seria de la cual deberíamos conversar más. Estamos en un ciclo electoral, ¿verdad? En Nicaragua primero, en Honduras, en Costa Rica, y el primer domingo de marzo en El Salvador habrá elecciones municipales y legislativas. ¿Cuánto de la democracia electoral puede responder a las necesidades de las sociedades centroamericanas? Es una gran pregunta que nos hacemos en Costa Rica, pero que también se están haciendo más o menos la misma pregunta en el resto de Centroamérica. Sí, y es que es un tema de todos los días. En Costa Rica también lo vivimos, tal vez en menor escala, pero también se da. Como les decía yo en el bloque anterior, además ahora somos territorio de paso hacia el norte. ¿Por qué migra la gente? Bueno, yo creo que hay situaciones y condiciones que se han mantenido, ¿verdad? Lo que hay que recordarle a los amigos y amigas que nos están viendo en este programa es que no estamos hablando de un proceso reciente, ¿no? Sino sí, que Centroamérica ha tenido etapas en la conformación como región, justamente, donde la movilidad ha sido una de sus características. Lo que ha ido cambiando, sí, son las causas, ¿verdad? Y los procesos que originan las migraciones. Y como bien apuntaba Carlos, hay una serie de manifestaciones en la historia reciente de la región, de 30 años para acá, que se han venido recrudeciendo. Hoy no solo tenemos otras motivaciones que tienen que ver justamente con la producción y reproducción de los procesos de pobreza, el despojo también que sufren muchas de las poblaciones en sus localidades de origen, y también la producción de múltiples personas, múltiples individuos o sujetos que forman parte de estos procesos de movilidad regional. Es decir, ahora no solamente tenemos gente afectada por las guerras y por los conflictos internos, sino también gente que es expulsada de sus estados por algunas características, como por ejemplo las diversidades sexuales, sí, las características etarias y otra serie de elementos que están configurando esas realidades diversas y complejas que tenemos a nivel migratorio en la región centroamericana. Y esas realidades son las que refleja el documental Casa en Tierra Ajena, por ejemplo, las luchas por el territorio, que también expulsa a las y los centroamericanos de sus tierras en busca de una vida mejor. Veamos parte del documental Casa en Tierra Ajena, donde se aborda esta problemática precisamente en Honduras y Guatemala. Este problema lo que desarrolló dañó a los niños. Hay niños que tienen traumas, que no puede ver ninguna policía, no puede ver ningún soldado porque dicen que vienen a atacarlos. Hay niños que no querían salir de aquí e ir a la escuela porque creían de que al regresar iban a encontrar soldados y que van a encontrar las cosas de ellos afuera o fuera de aquí de Baravieja. Hubieron madres que tuvieron que salir, emigrar, ir para afuera del país con el sueño americano, sufriendo calamidades en el país, fuera de aquí, en las fronteras, solo por este problema. De aquí se han ido un montón. Barbaridades de gente se han ido huyendo. Pero ¿por qué sucede? Las personas ya no hayan de qué vivir. Hasta nos están prohibiendo pescar. ¿Cómo es que nos van a prohibir al garífuna pescar si el garífuna siempre se ha radicado por la orilla de la playa? Porque el garífuna, mayormente la vida del garífuna es de la pesca. Ahorita, no hace poco, se fue un hijo mío con un nieto mío, un sobrino de él. Se fue, pero gracias a Dios llegaron, porque han habido hasta muertes
de jóvenes de la comunidad, yendo, buscando ese sueño, mentado sueño americano. Somos ciudadanos, hombre, somos garífunas, hemos estado aquí más de 218 años. Huehuetenango es uno de los departamentos más grandes de Guatemala. Actualmente vivimos 1,5 millones de personas, más otro 1 millón que está en el norte, ¿no? Tenemos una historia de migración. Cuando hay un flujo mayor hacia el norte es con el conflicto armado interno, porque hubo mucha agresión a este territorio de Huehuetenango y desde el 2008 hemos tenido una agresión en relación a proyectos hidroeléctricos. Yo no creo que nadie de los inmigrantes se quieran ir y dejar su familia y sus hijos. Hay tantos hogares desarmados totalmente por esa inmigración, pero no dicen que son ellos, que son estos gobiernos y las multinacionales las que nos están robando la vida y la paz. Un compromiso de los derechos humanos fundamentales de las personas. Es que ante esta violencia, son este montón de violencias que sufre esta población, tenemos que preguntarnos, si bien aquí al final lo dicen, ¿no? O sea, cómo contribuyen los estados a que estas violencias se sigan perpetuando, ¿no? Sí. O sea, cómo las lógicas y narrativas de desigualdad que se siguen dando siguen siendo alimentadas por los mismos estados, ¿no? ¿Por qué no hay un tipo de políticas que vaya directo al tema de la desigualdad? ¿Por qué se trata de entender la violencia con más violencia desde el mismo estado? ¿No? O sea, no hay una posibilidad de entender esto y ver las afectaciones que se generan. O sea, son afectaciones que van más allá de las estadísticas y los números, que nos llamen la región más violenta del mundo, no tiene que ir solo acompañada de la cifra de la cantidad de la gente que se muere, sino las caras y los rostros de estas personas. O sea, el documental en eso evidencia esto, le pone un rostro a estas historias que es necesario. Estos niños, estas señoras, estas madres, estas personas que están sufriendo diariamente esas violencias de multinacionales o del Estado, pero que hay complicidades muy claras en estas lógicas, ¿verdad? Y las sufre esta gente. Sí, el escenario también es sumamente complejo, ¿verdad? Porque como escuchábamos a Armando de Barravieja, a don Rubén de Huehuetenango, a Yoli de la minería de La Puya, ¿verdad? Realmente es un escenario muy complejo porque estamos enfrentándonos a despojos de territorios, del elemento vital de la vida, de lo que para ellos significa y para ellas históricamente, como por la población garífuna, pero también para las poblaciones campesinas, la imposición de monocultivos, la imposición de hidroeléctricas, de minerías, donde por ejemplo el ejercicio del derecho de defensa de territorio enfocado pues también dentro del gran rango que podríamos llamar parte del derecho a no migrar, ¿verdad? La defensa del territorio, permanecer, tener tus condiciones de vida adecuadas en el lugar donde te tocó nacer, ¿verdad? Donde quieres y donde tienes tus vínculos y tus afectos. Para estos estados significa, y para estos defensores de territorios, prácticamente una persecución, criminalización y judicialización, ¿verdad? Donde finalmente la defensa de este derecho a no migrar y de tener sus recursos vitales implica un riesgo para la propia vida. Como lo cuenta Yolanda Oquelí en el documental, ella fue víctima de un atentado, tiene una bala alojada en su espalda, producto de la defensa territorial. Y así contamos con otros compañeros y compañeras que tienen que ser sacados de sus territorios, muchas veces con sus hijos, otras veces no es posible, ya que hay una ruptura familiar fuerte y contundente y se pierde también un defensor, una defensora territorial, porque realmente está en riesgo su vida. Entonces lo tienen que sacar del país. Entonces el escenario es sumamente complejo, el Estado no les propicia las condiciones adecuadas y también está otro escenario que es complejo, los de comités de familiares de personas migrantes fallecidas y desaparecidas de estos países, COFAMIDE en El Salvador, COFAMIPRO en Honduras, donde su labor la tienen que hacer en contextos de completamente el abandono estatal, de forma autogestionada y prácticamente siendo ridiculizados y hasta ofendidos por autoridades de gobierno. Y si a eso le agregamos las políticas restrictivas, casi que impuestas en Estados Unidos, ¿no? Esas políticas que son regresivas en materia también de reconocimiento de derechos humanos,
Entonces vemos que es una realidad casi que atrapada, digamos, entre dos procesos, ¿no? Un proceso expulsor, ¿verdad? Procesos expulsores de muy diversas dimensiones, como lo hemos estado comentando, ¿verdad? Tanto los estados también como actores privados también que intervienen en esas dinámicas de expulsión, por un lado, y por el otro lado, los mecanismos de irrespeto, ¿verdad?, a los derechos de las personas migrantes que se producen tanto en México como un país de tránsito y también en Estados Unidos como país de destino de la migración. Sí, a mí me llegó una frase que escuché al inicio del documental, donde una mujer habla de que la población migrante es la más vulnerable de todas, ¿verdad? Porque está expuesta a todo, o sea, no solo viene arrastrando todos esos factores que los expulsan de su territorio, ¿verdad?, sino también enfrenta, como usted decía, Guillermo, todas estas trabas y todos estos tipos de violencia al llegar al país donde quiere residir, y además todo lo que deben enfrentar en el camino, ¿verdad? Al respecto, en el documental Casa en Tierra Ajena se conoce la experiencia que se tiene en la Casa del Migrante de Saltillo, donde los productores de este documental entrevistaron a migrantes que van camino al norte. Y sus historias expresan los riesgos que corren en esta travesía, donde los sueños realmente se transforman en pesadillas. Solo nosotros sabemos cómo los va. Hay muchas veces que los toca correr por la migra que los sigue. Sí, yo miraba cuerpos en las vías del tren tirados. Horrible. Algunos que los agarran los zetas, los secuestran, los matan. Algunos que se ahogan. Todo por cruzar ese bendito río, por lograr cumplir un sueño. En primer lugar vimos pasar como verdugos de los migrantes a los guardias del ferrocarril. El ferrocarril en México es un ente privado, era una paraestatal y en este momento la concesión del ferrocarril la tienen empresas, no hay transporte de pasajeros, solamente de mercancía, y que actuaban de manera de producir horror. Allí es donde yo empecé a ver que eso era inducido, que el trato a los migrantes tenía que ver con el control del paso de ellos hacia Estados Unidos. Donde es más difícil es Palenque, Tierra Blanca y Orizaba y Celaya. Ahí lo asaltan a uno y todo. Los garroteros que trabajan ahí en la compañía del tren, ellos mismos lo asaltan a uno. Venía en el tren y me asaltaron y me golpearon. Pues era en la madrugada, ¿verdad? Casi pasando de las 5 de la mañana. Y ahí me encontraron unas personas y me trajeron. Los que cuidan el tren nos dieron agua, nosotros los proporcionaron agua. Y más adelante los alcanzaron de vuelta y los dijeron, pásense por este lado, no caminen por ese lado. Y los tiraron por donde los iban a secuestrar. Es muy demasiado peligroso, uno, como le digo, arriesga la vida por donde pase, uno mira cosas que demasiadas, que no da no sé qué, pues. Lo que uno hace más bien a veces es ponerse a llorar en ver tanta injusticia. Antes de su llegar donde estaba la estación del tren, ahí violaron a una señora de unos 30, 35 años, ahí la violaron. Ella iba con el esposo. Le quitaron a sus 2 hijos, porque la señora venía de Honduras, venía con sus 2 hijos, y la señora solo lloraba. Ya al fin de tanto, ya cuando venía llegando de Orizaba, ya encontré al señor ese, el esposo de ella. Venía con los 2 hijos. Me dijo que ya había hablado con ella y que estaba en Honduras. La habían deportado, que ella había entregado porque la habían dejado bien mal de su cuerpo. La habían dejado bien golpeada.
la habían macheteado los mismos que la violaron a ella. En el tren, ahorita como está de peligroso, matando a las personas, más a mujeres que vienen solas o vienen con hombres, con sus compañeros, pero ni así. Los pican con palo, con bate, o los tiran del tren de arriba. Si saben volarles y los tiran de arriba, vuelen pues. Múltiples violencias que se experimentan a lo largo de toda esta experiencia de los migrantes. Sí, tal vez yo continuaría la idea que manifestaba Guillermo antes de ver esta secuencia, porque algo que tal vez vuelve muy compleja esta realidad de la migración es que por un lado las personas se ven obligadas a salir. Sí. Sin migrar no es una elección, sino hoy en Centroamérica es una obligación. Sí. Y por el otro lado, el camino es más difícil. Recordemos que las personas centroamericanas requieren visa para ingresar a México, con excepción de las personas costarricenses. Entonces, estos relatos que cuenta Giovanni, que es uno de los muchachos que aparece, y otros más que conocimos en el albergue de Saltillo, en el estado de Coahuila, en México, que ya está cerca de la frontera con los Estados Unidos, dan cuenta de las grandes dificultades que hay para cruzar México. Hay que decir además que México cada vez colabora más con la política migratoria de los Estados Unidos y ha incrementado enormemente el número de detenciones de migrantes centroamericanos, de manera tal que a la frontera norte, a la frontera de México con los Estados Unidos, lleguen menos personas. A su vez, el cruce de la frontera que permitiría estar en los Estados Unidos se ha vuelto más difícil y hay muchas personas que más bien están solicitando un permiso para quedarse en México porque el escenario se ha vuelto difícil tanto por la presencia del crimen organizado como por el endurecimiento de las políticas con la administración Trump, ¿verdad? Que ha dejado sin efecto o estará por dejar sin efecto este año 2018 varias de las decisiones que había puesto en marcha el presidente Obama. Sí, en realidad todo este tipo de historias lo que nos hace es preguntarnos qué estamos haciendo, digamos, como región para atender este tipo de situaciones, porque evidentemente, bueno, en buena parte todos viajan hacia el norte, buscan un sueño, el sueño americano, y cada vez pues el recorrido es más complejo. Sin embargo, como región, ¿verdad? No hay como una unidad de criterios sobre cómo abordar una situación tan compleja. Pues, cómo abordar y cómo trabajar este tema desde la región. Bueno, yo creo que desde acá también nos incluye a nosotros, claro, en Costa Rica, incluirnos como región centroamericana. Dentro de la construcción de esa excepcionalidad costarricense a veces nos sentimos fuera de esta narrativa. Y creo que es parte muy importante de ver cómo desde esas bases de las que ahora habla Ivania, es que se tiene que construir esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de defender derechos, porque ahora parece que defender los derechos humanos es un crimen, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, y lamentablemente a quienes más atacan por defender a los derechos humanos son a las personas que viven esas realidades, ¿no? Parece que si los llegaran a defender otras instancias no sería tan peligroso, pero cuando ellos son los que definen defenderse, entonces sí es un problema grave. Y el mayor problema que vemos entonces termina radicando en que no se les escucha y se les silencia completamente, ¿no? Se les silencia y tienen que ser otro tipo de iniciativas las que buscan cómo estas personas se adueñan de nuevo de esa voz que les han tratado de ir quitando siempre, ¿no? Sí. Y que sus derechos terminan pisoteados la mayoría del tiempo. Sí, la mayoría de las veces pisoteados en busca de un sueño. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos.
Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAR S.A. Hoy con el tema de las migraciones hacia el norte en el marco del documental Casa en Tierra Ajena, el cual les invitamos a buscar en YouTube para que reflexionen sobre este drama humano que viven personas que lo que quieren es una vida mejor. O sea, ellos deciden dejar su hogar con lo que todo esto significa, enfrentar un camino muy difícil, plagado de violencias y violaciones de todos los derechos fundamentales para alcanzar un sueño. Pero ¿realmente este sueño se hace realidad? Al respecto, en el documental se refleja la opinión de algunos migrantes que logran llegar a su lugar de destino y son ejemplo para quienes tienen el sueño americano. Lorena Cabnal, migrante guatemalteca, compartió su dura experiencia en el extranjero con las personas que produjeron este documental Casa en Tierra Ajena. Yo creo que conlleva también movilizarte con tus historias de dolor, movilizarte también con tremendos desafíos de los otros contextos donde vas a inmigrar, porque viajas y te mueves con tu empobrecimiento. No es automáticamente que se te transforme la vida. Tendrás que trabajar impresionantemente cuántas jornadas laborales, llegar y no hablar el idioma o no vestir el traje, dejar a los hijos, a las hijas en otro país, en otro territorio, tener que tratar de interpretar los nuevos códigos culturales y vivir el racismo. Creo que eso es algo muy fuerte. No se están engañando ellos, pero son tantas las ganas que tienen de poder tener un pedazo de vida que eso los hace invencibles ante cualquier adversidad que se pueda presentar. No sé, yo a veces siento un ejemplo que me dan de ellos, ¿verdad? Verlos avanzar y ahí van, y no se detienen. Entonces para mí, pues la verdad es admirable este pueblo que camina, ¿verdad? Como decía el señor, este pueblo que camina, esta multitud de gente caminando hacia el norte, realmente, ¿qué porcentaje puede ser que alcance ese sueño que anda buscando? Bueno, según las cifras que se manejan, que se vienen indicando de hace unos años hasta la fecha, entre el 12 y 15% de la población centroamericana no vive en el lugar donde nació. Mucha de esta población está fuera de la región, pero también hay que reconocer que mucha de esta migración o mucha de esta población también se encuentra en otro país de Centroamérica. Y ahí quería como aportar en el sentido de llamar la atención sobre esta migración, esta población que se está desplazando al interior de la región, que me parece que es un rasgo de continuidad de procesos que tuvimos hace 20 años, 30 años, sí. ¿No? Es decir, que no ha cesado, sino que se ha recrudecido y han cambiado también los motivos y los orígenes de esta migración al interno de la región. Es importante señalar, se me quedaba por ahí descolgado algo que quería decir con relación a las respuestas, ¿no? Porque lo que vemos son estados con una debilidad institucional bastante evidente, políticas migratorias restrictivas, me parece, a nivel regional, y ante esto lo que queda es una respuesta desde la sociedad civil. Por eso es que hay respuestas que vemos en el documental. Me parece que uno de los aportes importantísimos del documental es anteponer ante las narrativas y las realidades de las violencias que experimentamos en los países de Centroamérica, anteponer las narrativas de la solidaridad y del afecto, que es algo de lo que hemos, digamos, carecido en otros espacios y en otras respuestas ante la migración. Creo que lo que está ocurriendo con la solidaridad que están mostrando pueblos, denominaciones religiosas, experiencias de grupos organizados espontáneamente para acompañar a las personas migrantes en su tránsito particularmente por México, es evidenciar que
se puede ver con esa otra perspectiva, con esos otros ojos, un fenómeno que hemos estado comentando en el programa que es bastante complejo y difícil de explicar, ¿no? Sí, es que en medio de todas esas complejidades de las que viene la gente, todas las necesidades que les obliga a salir de sus países y enfrentarse a todas las problemáticas en el país de tránsito, es lo que hace cada día más relevante esfuerzos como las casas para migrantes, desde la casa de Don Temo, que surge en el patio de su casa, hecho con sus propias manos, ¿verdad? Y otros colegas y compañeros de la comunidad eclesial de base en Comitán, en Chiapas, hasta la Casa del Migrante de Saltillo, que es una iniciativa ya de como 15 años, ¿verdad?, de estar trabajando de mano de la población migrante, pero donde encontramos, siento que es un aprendizaje sumamente profundo y necesario de replicar, que de mano de la hospitalidad y la atención cotidiana, de la comida, de la vivienda, del vestido, tiene que haber una acción política, tiene que haber una demanda efectiva ante los estados, ¿verdad? Y en este caso, ojalá a nivel regional nosotros podamos tener ese nivel de incidencia de, como quien dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? O sea, ayudar cotidianamente en la hospitalidad de estas personas y esta población migrante, pero a la vez exigir a los estados políticas migratorias que favorezcan los derechos humanos de estas poblaciones y que no cada vez se vulneren más sus derechos. Yo colocaría también el tema en términos de a qué están dispuestos los partidos políticos en este ciclo electoral que estamos viviendo a negociar y a crear política pública en materia de migración, ¿verdad? En septiembre de 2018 habrá elecciones federales en México y hay una enorme interrogante sobre cuál es el futuro político de México, pero también en Costa Rica uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la agenda que en términos de migración tienen los partidos políticos? Porque finalmente, si volvemos a hace 30 años con los acuerdos de paz, pues uno podría decir, 30 años atrás en algunos de los países centroamericanos no había elecciones. Hoy las tenemos, pero la exclusión sigue siendo... Y la desigualdad. Y la desigualdad sigue siendo pan de todos los días. Ahora, la gran pregunta que a mí me parece que va quedando en la región y no se diga en México, es si puede haber un pacto social inclusivo. Es decir, si distintos actores políticos y sociales podrían ponerse de acuerdo para que, por ejemplo, en una colonia de Honduras no haya ausencia de agua potable, de educación, de clínica, de salud. Es decir, aquello que uno diría que es lo elementalmente humano y que hoy en muchas colonias urbanas y en muchas zonas rurales de Centroamérica no existe. Aunado a esto, ¿no? Porque vemos que lamentablemente en las propuestas políticas en Costa Rica el tema casi que hasta estorba, ¿no? Y si nos preguntamos, digamos, también, porque me parece que esta cuestión de la solidaridad que estaba hablando Ivania también, deberíamos entenderlo en Costa Rica hacia las personas que han migrado hacia Costa Rica, ¿no? Porque es que cuando yo veía el documental en una clase con estudiantes y alguna gente llora y demás, ¿no? Salía una interrogante y era, mira, si sentís eso ante esta circunstancia de estas poblaciones que migran hacia el norte, ¿por qué te cuesta tanto sentir solidaridad hacia las personas que migran hacia Costa Rica? Sí. Creo que parece que hay una doble moral muy fuerte. Es muy fuerte y que creo que deberíamos llevarnos a reflexionar muchísimo a quienes las personas que vean el documental posteriormente, que lo vean y que piensen precisamente, no solo en esa sensibilidad, esa empatía que puedo sentir hacia ese personaje que está en este documental pero que se fue para allá, pero más bien cómo siento esa empatía con esa persona que está a la par mía, ¿verdad? Que se puede montar a la par mía en el bus, que me puede atender en una pulpería o en el supermercado, que me cuida el carro, etcétera. ¿Cómo podemos sentir esas empatías y realmente cuestionarnos acerca de las mismas políticas xenofóbicas que hay, ¿verdad? Porque son políticas xenofóbicas. Sí, hay mucho que hacer en ese sentido y DESPO ha hecho varias encuestas sobre el tema de la percepción de la gente sobre migrantes y realmente tenemos una gran tarea pendiente, Guillermo. Sí, todavía hay núcleos duros de percepciones de población que mantienen quizás una actitud bastante cerrada
hacia las migraciones. Recuerdo, por ejemplo, en una de las últimas encuestas sobre el tema, una pregunta que hicimos sobre el cierre de fronteras entre Costa Rica y Nicaragua por cualquier razón, y cerca de un 30% de la población costarricense contestó que sí estaría dispuesta a cerrar frontera con Nicaragua. Digamos que eso tiene que ver con un tema propiamente de lo que estaba señalando Esteban, es decir, de cómo hay digamos, manifestaciones y bloqueos en las percepciones de la población nacional frente a realidades que tenemos que son cercanas, y además que, como lo he dicho en este programa y en otros también, son realidades históricas, ¿verdad? O sea, convivimos, compartimos una frontera común, tanto con Nicaragua como con Panamá, pero nos cuesta, digamos, abordarlos como parte de una realidad y en la que estamos incorporados como país, que es una realidad regional. Sí, es un tema complejo porque, bueno, lo ideal sería que la gente no migre, para que no se vea en la necesidad de dejar su hogar. La mayoría de los migrantes sueñan con volver a su casa, ¿verdad? Al lugar que los vio nacer. Sin embargo, pues toda una situación sociopolítica, económica, violación de derechos fundamentales, obligan a la gente a irse. Es ahí donde uno dice, deberíamos trabajar porque por lo menos las condiciones de tránsito sean más favorables en la medida en que se pueda, ¿verdad? La integración regional en ese sentido es difícil, pero no es imposible, es una cuestión de voluntad política. Sí, bueno, el gobierno entrante tendrá el enorme reto de pensar una política exterior, me parece a mí, más innovadora, menos anclada en los problemas binacionales con Nicaragua. Yo creo que el liderazgo de Costa Rica no se ha expresado en la política exterior, y además agregaría que un evento que no puede pasar desapercibido, y es que en diciembre del año 2018, de este año que estamos iniciando, se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí, que posiblemente ha sido uno de los documentos más ambiciosos ¿verdad? Del siglo XX en términos de asegurar derechos fundamentales. La Declaración Universal garantiza el derecho a inmigrar, pero no garantiza el derecho a emigrar, lo garantiza, y no el derecho a inmigrar, menos garantiza el derecho a no emigrar. De manera que en ese aniversario de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo creo que las universidades y las sociedades en general tenemos un gran reto de preguntarnos dónde estamos con respecto a esos grandes anhelos de la humanidad. Ahora, una se pregunta, bueno, como país podemos tomar previsiones, pero ¿qué tan difícil es que la región centroamericana se organice en esta materia de manera que las condiciones en las que transitan las y los migrantes pues sean las básicas para cumplir con sus derechos fundamentales? Yo siento que hay elementos básicos y creo que, por ejemplo, el documental que hicimos intenta aportar en ese sentido, que es en primera instancia tener información, ¿verdad? No quedarnos con la primera información que tenemos, que por lo general viene sesgada, viene con sus tintes xenófobos, racistas, de cierre de fronteras, de cero hospitalidad, sino conocer las razones de fondo que llevan a las personas a migrar de forma forzada. Siento que empieza a generarnos como las bases suficientes para, como sociedad civil, ¿verdad? Desde la persona en sus hogares, políticas públicas, ¿verdad? Empezar a incidir y transformar en ese sentido. Lo que siento es que es un panorama realmente complejo cuando nos han construido como países realmente aislados o separados, sí, donde la realidad de uno no tiene que ver con otra, y creo que el primer paso tiene que ser el diálogo. Creo que las organizaciones de base tenemos mucho que aprender entre nosotros, los defensores de territorios de Honduras, de El Salvador, con los costarricenses, las personas que ya se han establecido en el país, que tienen información hasta de cómo hacer los trámites migratorios. Hay veces que la gente llega y se encuentra con información sumamente compleja, con instituciones que no logran responder. Por ejemplo, ¿cómo es posible que de repente de 1.500 solicitudes de refugio, digamos, que presentaron los salvadoreños, haya una oficina con un personal sumamente reducido, no sé, 5 o 6 personas para atender toda esa documentación?
hay que prepararse, siento yo, desde la institucionalidad para responder de forma certera a estas necesidades. Y yo agregaría a eso otros desafíos que estamos observando como región y que ya nos están de alguna manera rebasando. Uno que tiene que ver con las formas de respuesta institucional a esos nuevos perfiles migratorios o esas dinámicas migratorias para las cuales la región no estaba preparada en la actualidad, que son las migraciones que, como usted apuntaba al inicio del programa, vienen de otras regiones del mundo, ¿no? De África, de Asia, del mismo Caribe latinoamericano. Pero por otro lado, nuevas realidades causales de las migraciones, y Centroamérica no escapa a ello. Por ejemplo, el tema de la relación entre migración y ambiente, digamos, las migraciones ambientales que ya hemos estado teniendo, que se puede denominar de diferentes maneras, o migrantes ambientales, refugiados ambientales, desplazados ambientales o desarraigados ambientales, que ya lo hemos estado experimentando, no de ahora. La región tiene un largo camino, quizás también unos 20, 25 años de estar experimentando muchos de sus países, también ciclos violentos en donde, producto de la dinámica de la intervención del hombre con la naturaleza, es que se posibilita el desarrollo de muchas de esas poblaciones que tienen que movilizarse. Sí, hay mucho que hablar sobre este tema, pero sobre todo mucho que hacer en el tema de las migraciones hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o el oeste, no importa, es gente que busca un sueño, que quiere mejorar su calidad de vida, que no se va porque sí, y que merece el mejor trato posible en la búsqueda de una mejor calidad de vida para ellos y ellas y para sus familias, que es lo que refleja este documental Casa en Tierra Ajena, producido por la UNED, por la UCR, en colaboración con el Consejo Nacional de Rectores, y que les invitamos a ver, sobre todo, ojalá lo puedan ver en familia para reflexionar sobre este drama de las personas migrantes, tanto las que migran fuera del país como las que vienen a nuestro país, para que nos sensibilicemos, porque, como dice por ahí una calcomanía que vi una vez un carro, la pobreza y yo diría la violencia siempre puede cambiar de cielo, y no sabemos si el día de mañana seamos nosotros quienes tengamos que buscar un mejor destino fuera de nuestras fronteras. Ojalá no sea así, pero pensemos un poco al respecto. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Busque más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cl. Le invitamos para otro programa más de Una Mirada la próxima semana. Hasta pronto.